Vamos entonces a comenzar el capítulo 6. El capítulo 6 se va a dedicar a estudiar lo que se denomina de manera general las ciencias fácticas. La palabra fáctica o la palabra fáctico alude a los hechos, pero hay muchos tipos de hechos. Los hechos que corresponden a las ciencias formales son hechos que ocurren dentro del pensamiento, en especial dentro de la estructura racional del pensamiento, estructura que se describe en términos de leyes lógicas, en términos de predicación, en términos de argumentos clasificados como válidos o inválidos, en términos de reglas de inferencia, ya sea inductivas, analógicas o deductivas. Es decir, el mundo que crea el propio pensamiento también es un mundo que contiene hechos, también es un mundo fáctico. Pero, por cierto, las ciencias fácticas, propiamente dichas, no se refieren a estos hechos intramentales, sino que se refieren a hechos extramentales, que por eso van más allá del lenguaje. Es decir, no solamente son hechos extramentales, sino que también son hechos extralingüísticos. Entonces, en ese espectro de hechos extramentales y extralingüísticos, aparecen los hechos propios del mundo de la naturaleza y aparecen los hechos propios del hombre, los hechos humanos, es decir, los hechos en donde interviene la deliberación, la voluntad y todos los resortes, ya sea conscientes, y hoy sabemos que también hay resortes inconscientes, que se vinculan, que confluyen, que se articulan en las acciones y en las decisiones humanas. Ahora bien, a lo largo de la historia de la ciencia, entendiendo siempre ciencia para tener un punto de referencia, como lo entendía Platón en términos del concepto de episteme, es decir, un saber que P significando por que cuando yo digo que sé algo, que sé que P, que sé que hoy es miércoles y es un día por lo que veo nublado, entonces P es la proposición que dice o que significa que hoy es un día miércoles nublado en Buenos Aires. Saber que P, saber que hoy es un día miércoles nublado en Buenos Aires significa que es verdad que hoy es miércoles en Buenos Aires y que la descripción es conforme a una nubosidad que incluso parece que está en aumento, por momentos al menos. No solamente que esto es verdad, sino que creo que es así, es decir, mis actitudes se corresponden con este hecho y además tengo fundamentos suficientes para argumentar a favor de que esto es así. Verdad, creencia y fundamentación suficiente son los tres atributos necesarios y suficientes, o son las tres condiciones necesarias y suficientes, según las cuales hay episteme, hay ciencia, en términos de Platón. Esto atraviesa nuestra cultura occidental y por supuesto que siempre va a estar presente, confluyendo en esa presencia un conjunto de otras presencias que tienen que ver con las épocas, que tienen que ver con cómo se va heredando ese núcleo simbólico, ese núcleo historiográfico, ese núcleo evolutivo, que a través de las épocas la humanidad va recogiendo y va revisando y va resignificando. Por supuesto que todas estas maneras se van matizando y van cambiando y se van contraponiendo entre sí a lo largo
de la línea de tiempo que es la historia, y que en especial es la historia del pensamiento y es la historia del pensamiento científico. Pero estas condiciones, vinculadas esencialmente al saber, en términos de que el saber es el saber de algo verdadero, que implica una actitud conforme a esta verdad, y que además supone que tengo fundamentos suficientes para probar que es así, que es verdadero, esto como conjunto de condiciones esenciales a lo que significa saber es algo que no se ha abandonado. Incluso hubo épocas en donde esto mismo se ha radicalizado. Vamos a ver precisamente que el énfasis puesto en el contexto de lo que se llamaría el contexto de justificación, el contexto donde la ciencia puede justificar sus tesis, sus teorías, sus hipótesis, sus afirmaciones, el contexto en donde la ciencia puede fundamentar, es un contexto que adquirió muchísima relevancia. Y esa relevancia ha cruzado, sobre todo una buena parte del siglo XX, en un movimiento epistemológico que ustedes van a ver, que vamos a estudiar, conocido con el nombre de positivismo lógico, neopositivismo o empirismo lógico. Entonces, esta vertiente del empirismo lógico va a focalizar y va a poner de una manera muy relevante el acento en lo que de verdad es justificable, en lo que de verdad es pasible de ser fundamentado suficientemente. Suenan con una mano izquierda en el piano, en los graves, esos armónicos que sostienen la melodía, suenan la claridad y la distinción invocadas por Descartes a lo largo de sus célebres meditaciones metafísicas, como condiciones de la certeza. Recordemos, de paso, que la certeza es un atributo subjetivo. Con esto no quiero decir que es un atributo relativo, sino que quiero decir que quien tiene certeza es un sujeto cognoscente. Las cosas pueden ser verdaderas, y sin embargo de esas cosas verdaderas tal vez yo no tenga certeza, precisamente porque no tengo evidencias. No tengo evidencias casi redundantemente suficientes, cuando las evidencias deberían serlo de suyo. Entonces, el contexto de justificación es el que ha guiado la cientificidad mayor o menor que puede estar presente en cada una de las distintas disciplinas que denominamos disciplinas científicas. Es decir, ¿será más científica la matemática que la historia? ¿Será más científica la física que la sociología? ¿Será más científica la biología que las ciencias de la educación o que las ciencias políticas o que la misma filosofía? Porque justamente el contexto de justificación, focalizado como el criterio de cientificidad fundamental, va a hacer que ciertas disciplinas no se vean como disciplinas tan científicas. Ahora, cuando uno elige un cierto criterio de justificación, también está eligiendo un cierto criterio de realidad. Es decir, aquello que en definitiva yo considere que es pasible de mayor justificación, en el fondo también es aquello que yo considero más real. Es aquello que yo considero más real y además es aquello que no solamente considero más real, sino es aquello con lo cual yo puedo intervenir como sujeto cognoscente de una forma más fehaciente, eficiente, dominable, dominante, poderosa, verificadora. Es aquello sobre lo cual yo puedo tener más control. Un control que a su vez está referido a ciertas facultades cognitivas.
Es decir, ¿por qué yo digo que la matemática tiene una fuerte cientificidad? Precisamente porque los enunciados matemáticos, denominados teoremas, se demuestran. Y la demostración es un proceso de mostración paulatina, secuencial y lógica de que la tesis del teorema estaba dentro, contenida, implicada en las hipótesis. Entonces lo que hace el proceso demostrativo es como dar a luz la tesis desde las hipótesis del teorema. Es mostrar que en el fondo las hipótesis en su conjunto incluyen afirmativamente de un modo necesario, desde el punto de vista lógico, eso que está dicho en la tesis. Es decir, que la tesis está incluida necesariamente en las hipótesis. Ahora, ¿en dónde está la novedad cognitiva de la matemática? En que yo al principio no veo evidente que la tesis está dentro de las hipótesis. En realidad voy descubriendo que las hipótesis tenían el poder lógico de implicar necesariamente todo un montón de resultados que a simple vista yo no podía vincular necesariamente con esas hipótesis. Pero la demostración me hace tener la certeza de que todas esas afirmaciones estaban implicadas lógicamente en el conjunto de las hipótesis del teorema. Entonces, en el fondo, la cientificidad de la matemática, ¿de qué depende? Depende de que hay un proceso lógico que fundamenta las tesis, los teoremas. Y ese proceso lógico es inmune al tiempo, a los cambios de época, a los cambios de punto de vista cultural, porque es un proceso que responde a la estructura universal y necesaria que tiene nuestra racionalidad. Es decir, responde a la estructura lógicamente necesaria de nuestro pensamiento racional. Y son las propias leyes del pensamiento racional las que rubrican la verdad de esas afirmaciones que son los teoremas. Entonces no hay ningún descubrimiento tecnológico que pueda hacer cambiar una tesis, un teorema, de verdadero a falso. Porque la fundamentación del teorema no depende del avance de la tecnología, depende del uso correcto de nuestra facultad racional, que tiene leyes universales, que por eso hace que la facultad racional esté presente universalmente en todos nosotros. Entonces, digamos, el nivel de dependencia que tiene la matemática respecto de lo que ocurre fuera del pensamiento es un nivel ínfimo. Casi no dependemos de lo que ocurre fuera del pensamiento, casi, porque siempre nuestro conocimiento va a empezar por las percepciones, por los sentidos, por lo que viene de afuera. Pero una vez que el pensamiento hace su trabajo de abstracción, se queda con esas formas o define entidades, como se definen las entidades matemáticas, y a partir de las puras leyes lógicas va haciendo deducciones que tienen valor de verdad necesaria y que por lo tanto ya no dependen de lo que pase afuera, dependen del uso correcto de las leyes propias del pensar racional. Entonces, en ese caso la matemática siempre tiene un lugar honorífico dentro de las ciencias porque expresa una mayor cientificidad. Ahora, en el plano de los hechos extramentales, hay hechos que son matematizables, que son cuantificables, que son observables, que son reiterables, que pueden estar reiterados todas las veces que sean necesarias para poder volver a observar con precisión, tomar nota, hacer mediciones, comparaciones, hacer tabulaciones, estadísticas en las cuales yo noto cierto comportamiento que se repite, cierta regularidad, cierto vínculo que se empieza a asemejar a un cierto patrón y que en algún sentido ese patrón está enlazado con la noción intuitiva de causalidad. Siempre que hiervo el agua a 100 grados centígrados, noto que el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Aparece el siempre que, aparece la conexión necesaria, por lo tanto aparece lo universal de los enlaces propiamente causales, que no son enlaces accidentales. Hay una especie de lo que denominaba Leibniz una necesidad hipotética, una necesariedad o una necesidad que se da en los vínculos de los fenómenos naturales en la secuencia temporal entre dos hechos particulares, A y B, dada la configuración
específica de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, de todo el lugar específico en donde hay leyes que se cumplen universalmente. Entonces, todos estos hechos repetibles, observables, controlables, cuantificables, que a su vez admiten relaciones que se pueden traducir en términos de ecuaciones, sistemas de ecuaciones o sistemas de inecuaciones, es decir, en términos de relaciones matemáticas, son los que se consideran y que se denominan técnicamente dentro de la epistemología moderna hechos positivos. Los hechos positivos guardan estas características. Claro, en estos casos, en estos hechos positivos propios de las ciencias naturales, donde son hechos que se pueden volver a observar, se pueden volver a repetir, se pueden volver a controlar, se pueden volver a medir y por lo tanto se pueden hacer traducciones y descripciones causales entre comillas, en términos de relaciones matemáticas que se van cumpliendo universalmente y que por lo tanto reflejan vínculos necesarios, en este sentido estos hechos gozan de una capacidad de ser revisados y de una capacidad de ser objetivados, de ser verificados, bajo criterios que porque son universales se alejan de las posiciones oscilantes que dependen del sujeto que conoce y que hace la observación. Aunque por cierto siempre hay una carga subjetiva, lo cual no es malo ni atenta necesariamente ni contra la verdad ni contra la certeza. Lo aclaro desde ahora. Pero lo que quiero decir es que en los métodos matemáticos que describen y explican de alguna manera los vínculos que hay entre fenómenos naturales, aparece un grado de objetividad, de imparcialidad, que se aleja de las posibles unilateralidades subjetivas que dependen de una carga emocional, afectiva, perceptual, que tiene que ver con cada uno de los individuos que hace observaciones, se plantea preguntas, busca respuestas, intentando explicar, describir y resolver enigmas, en el lenguaje de Thomas Kuhn, enigmas. La ciencia resuelve enigmas. Acá hay un grado de objetividad, de imparcialidad y de universalidad en donde la carga subjetiva parece que está bastante limitada. Ahora, estos hechos positivos van a ser justamente los que van a ser priorizados por este movimiento epistemológico que se denomina empirismo-lógico, positivismo-lógico, neopositivismo. Y van a ser priorizados precisamente porque se pueden traducir matemáticamente. Entonces, estos hechos positivos van a tener una potencial capacidad de generar ciencia. Y esto se va a mostrar en la biología, en la química y en la física, o en grado decreciente, primero sobre todo en la física, después en la química, y como aplicación de la física y de la química aparece el contexto especial de todo lo que es las ciencias biológicas. En estas tres ciencias se concentran de mayor a menor niveles de matematización muy fuertes, que dan mucha objetividad, dan mucha imparcialidad, dan explicaciones causales, entre comillas causales, pero dan explicaciones donde se describen regularidades que implican vínculos necesarios y que universalmente se cumplen. Por lo menos desde lo que es capaz de explicar una teoría, hasta que aparece, y otra vez vuelvo al lenguaje de Kuhn, una anomalía que a lo mejor contradice puntualmente una teoría, pero que la teoría misma puede, por cierto momento, volver a enfocar sin desmoronarse como teoría, para poder revisar e incluir dentro de sí misma a partir de observaciones complementarias, hipótesis ad hoc, que de alguna manera hacen que ese hecho que parecía contradecir la teoría comienza a reconocerse como compatible a la teoría, pero con una serie de detalles que hay que incluir complementariamente para que la teoría pueda explicarlo adecuadamente. Esto también se va a ver en Lakatos. Yo les voy nombrando, pensadores epistemológicos que aparecen y que van a ser importantes. Entonces,
el neopositivismo o positivismo lógico o empirismo lógico hace de estos hechos positivos, que son hechos especiales, muy susceptibles a ser describibles y explicables a través de relaciones matemáticas constantes, hacen de estos hechos positivos lo que se va a denominar el criterio de demarcación. ¿Demarcación respecto de qué? De todos los hechos que no cumplen estas condiciones que son prioritarias para el empirismo lógico. Por lo tanto, los hechos que no cumplan con estas condiciones, los hechos que no sean repetibles, observables, controlables, describibles y explicables a través de relaciones matemáticas que implican vínculos causales, entre comillas, o no, pero que se describen en términos de sistemas de ecuaciones o inecuaciones matemáticas, los hechos que no cumplan con este conjunto de propiedades son hechos que están mucho más alejados de este anhelo de objetividad, imparcialidad, de este anhelo según el cual el sujeto no modifique con su accionar, con su intervención, con sus percepciones, con su emotividad, lo que hay que observar y lo que hay que explicar del mundo. Entonces, el empirismo lógico, que en el fondo es un movimiento que está fundado prácticamente por científicos, en especial por físicos, es un movimiento que va a poner el acento en estos hechos y precisamente va a considerar ciencia a cualquier disciplina que estudie estos hechos con los criterios racionales y matemáticos que estos hechos están exigiendo para ser observados, para ser comprendidos, para ser explicados. Por lo tanto, las disciplinas propiamente científicas serán la matemática, la física, la química y la biología, pero además el intento del empirismo lógico es reducir a la química y a la biología como campos especiales de la física y a la física como un campo especial de la matemática y a la matemática, en definitiva, como un campo específico de la lógica. Este sería el circuito ascensional. Biología y química como partes de la física, física como parte de la matemática, matemática como parte de la lógica. Es decir, que todo está dependiendo de una autoridad formal, es decir, de lo que es la ciencia propiamente formal, que es la lógica y la matemática. Todo lo que no se ajuste a estos hechos denominados hechos positivos van a quedar fuera del campo de lo que se denomina la ciencia. Lo que no se aboque al estudio de estos hechos va a carecer literalmente de cientificidad. En especial, esto es expuesto, es afirmado para dejar bien fuera de la ciencia, fuera del conocimiento serio, a la metafísica y a todas las disciplinas que en el fondo no puedan hablar de los hechos del mundo de una manera fehaciente, matematizable, comprobable, observable, reiterable, desde lo cual se puede describir ese hecho y explicarlo a partir de leyes universales y de enlaces que son necesarios. Con lo cual, muchas disciplinas consideradas ciencias pasan a ser pseudociencias, sobre todo el campo de las humanidades. El campo de las humanidades, que estudia justamente hechos humanos, que no son sujetos ni reductibles a matematización, control, observación y reiteración. No se puede hacer un replay de la Revolución de Mayo, no se puede hacer un replay de tal escena en donde un paciente que se está analizando en una terapia psicológica respondió o actuó de tal manera en ese escenario, en ese momento, ante tales personas, en tal situación. No es posible volver a repetir ese suceso, porque ese suceso de suyo es irrepetible. Por más que yo ponga a la misma persona con las otras personas en el mismo lugar físico, estamos hablando de otro momento de esa persona, estamos hablando de otro clima, seguramente emocional, estamos hablando de otras variables que no estaban presentes en sus realidades concretas, tal como lo estaban en esa escena particular que se está analizando. Entonces,
Todas las ciencias humanísticas trabajan precisamente con hechos que no son repetibles, ni son controlables, ni son reiterables, ni son matematizables. Bueno, todas estas ciencias, desde el criterio de demarcación, pasan a estar fuera del lado de la ciencia, fuera del lado científico. Entonces, el empirismo lógico se va a concentrar en las ciencias naturales. Y el empirismo lógico va a tener ciertas etapas o ciertas escuelas. Y esas escuelas van a tener que ver con el método de validación. Ustedes vieron, cuando vimos el capítulo de argumentación, que una de las inferencias o uno de los modos de razonar era el razonamiento inductivo. También a veces vinculado con el razonamiento analógico. Porque hay una analogía en la repetición de casos particulares desde la cual yo expreso, establezco, enuncio el enunciado universal. Solté un objeto, se cayó, solté otro objeto, se cayó, solté otro objeto, se cayó. Cuando suelte el próximo objeto se va a caer. O siempre que se suelta un objeto y se le quita sustentación, ese objeto caerá hacia la Tierra, ya sabemos, bajo la acción de la ley gravitatoria. Entonces, de los casos particulares pasamos al siempre que. ¿Pero por qué pasamos de los casos particulares al siempre que, al enunciado general o al enunciado universal? Porque los casos particulares guardan una analogía esencial. Está la caída presente en cada uno de los objetos que yo he soltado. Entonces, vamos a ver distintos momentos en el empirismo lógico. Vamos a ver al inductivismo, vamos a ver al falsacionismo o al racionalismo crítico, vamos a ver al racionalismo crítico sofisticado y después ya nos vamos a correr del empirismo lógico y vamos a ver otra escuela, que es la escuela de Thomas Kuhn, una escuela historicista, una escuela en donde se reingresa con el valor subjetivo del científico. Aparece el sujeto. Justamente, uno de los propósitos del empirismo lógico es dessubjetivizar la ciencia, es impersonalizarla. Hay una ausencia del descubridor, del científico. Lo que se enfoca prioritariamente son los hechos. Es una ciencia sin sujeto. No importa quién descubrió tal ley química. En el fondo importa para la historia de la ciencia, pero la cuestión es que la ley química es verdadera porque se cumple y es predictiva. Las leyes científicas, las teorías científicas deben cumplir dos requisitos, y esto ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión anterior. Deben ser explicativas y deben ser predictivas. Bueno, lo que importa es que la ley sea verdadera. Lo que importa es explicar y predecir hechos del mundo. No importa quién lo hace. No importa la carga subjetiva. Entonces, de alguna manera el propósito es desubjetivizar la ciencia, impersonalizarla en aras de objetivarla, de hacerla imparcial, de hacerla más certera, más veraz, mejor fundamentada, sin las cargas tan ambivalentes de la subjetividad cuando entra en acción con la experiencia. Entonces, en este sentido, el empirismo lógico va a transitar dos grandes etapas. La inductivista con dos variantes, el inductivismo ingenuo y el inductivismo sofisticado, y va a atravesar la etapa del empirismo lógico también con dos variantes. El empirismo lógico, el racionalismo crítico con dos variantes. El racionalismo crítico enunciado por Karl Popper, y la sofisticación, que es una revisión crítica del racionalismo crítico tal como está enunciado por Popper, y esto corresponde al ácatos. Entonces va a haber dos momentos en el inductivismo y dos momentos en el racionalismo crítico. Con eso se cierra lo que es el empirismo lógico y se da paso a la epistemología propia de Thomas Kuhn, que es una epistemología en donde ingresa la historia, ingresa el científico, ingresa la noción de paradigma, y esa va a ser de alguna manera la primera parte, gran parte del capítulo 6. Después, por supuesto, va a haber
una parte complementaria y final que tiene que ver con el concepto de explicación científica, y vamos a ver distintos tipos de modelos de explicación científica, qué significa explicar y qué significa explicar y de qué maneras diferentes se puede postular lo que significa explicar. Ahí vamos a ver los distintos métodos de explicación científica y después vamos a ver una reacción que parte, por supuesto, de las ciencias humanas, o como lo diría Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, las ciencias del espíritu, las ciencias que se ocupan de hechos humanos. Esas ciencias tienen que reaccionar frente a este dogma tan radical del positivismo para encontrar sus propios métodos de fundamentación, y de modo tal de que estos nuevos métodos de fundamentación, acordes a los hechos del espíritu, a los hechos humanos, sean métodos tan fehacientes, tan imparciales, tan universales como los métodos propios de las ciencias naturales, como los métodos propios incluso de las ciencias formales. Esto va a tener que ver con lo que se va a llamar el giro hermenéutico. Entonces vamos a explorar cómo las ciencias humanas reaccionan y cómo reaccionan a favor de otra versión de lo que significa explicar. Y por eso se va a distinguir el concepto de explicación del concepto de comprensión. Este sería un bosquejo como para que se pueda empezar a leer el capítulo 6. Ya seguiremos profundizando en cada una de las clases. Hasta pronto.